decidido seguir a Cristo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, cuenta, hermanos. Wow, tan cortita ese himno, me encanta. En el cielo Dios está, sentado en el trono, esperando que alguien más reciba el Salvador. Años de vacío y perdición van a terminar cuando reciba el Salvador. Los ángeles cantando están, un pecador salvado está, salvado del fuego, ya Cristo vive en él, el cielo se goce, un pecador salvo fue. Amén. El Santo Espíritu obrando en el corazón está, mas necesita un siervo dispuesto a trabajar. En el cielo hay gran gozo cuando todo pecador se arrepiente y se escucha la voz de nuestro Señor. Que canten ya los ángeles, un pecador salvado fue, salvado del fuego. Amén. Mi Hijo vive en él, que el cielo se goce, un pecador salvo fue. Gloria. Amén. La confusión de su mansión ya por fin comenzó, y aunque él no lo imagina, le espera el Salvador. Gozando horn, strike from the choir, the sinner is saved, saved from the fire, no more in darkness, he received God's Son, all heavens rejoicing, that's the value of one. Yes, amen. Amen. El cielo se goce, un pecador salvo fue. Gloria. Amén. Que nos han estado apoyando como sus misioneros. La verdad le damos muchas gracias a Dios. Yo creo que aquí en mi experiencia, visitando algunas iglesias aquí en California, la mayoría de nuestro apoyo que tenemos ahorita es de aquí de California.
y doy gracias a Dios por iglesias que aman misiones. Amén. Gracias, pastores, por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el Salmos 31. Salmos 31, en el versículo 24. Salmos 31, 24, hablando sobre el lema de la conferencia. Este versículo, dicho por David, dice la escritura de esta manera: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Dice, voy a volver a leer, dice la escritura: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. David, hermanos, en este salmo nos declara su confianza en Dios. Nos declara que es bien confiar en Dios, y es lógico confiar en Dios porque Él nos libra, Él nos cuida de nuestros enemigos. En todo el salmo David está expresando, hermano, algunas inquietudes sobre sus enemigos. Está escribiendo una oración y al mismo tiempo un cántico a nuestro Dios, diciendo: Señor, líbrame de los malos, líbrame de estas personas que te están intentando algo contra mí. Y al mismo tiempo declara su confianza. De hecho, en el versículo 14 del mismo salmo dice de esta manera: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y aquí podemos ver, hermano, cómo es que David confiaba en Dios. Al finalizar su oración, hermano, hace una exhortación para que todos los que esperan en Dios, es decir, para todos los que tienen su confianza en Él, les dice en el versículo 24: esfuércense y tome aliento vuestro corazón. Y es interesante lo que declara, hermano. Si tú eres de los que confía en Dios, nos dice el salmista, esfuérzate. Si tú eres de los que confía en Dios, tome aliento tu corazón. Creer que Dios te puede ayudar debería de producir que nos esforcemos, hermano. Creer que Dios te puede ayudar debería de producir aliento en tu corazón. David estaba declarando su confianza en Dios. Él tenía una confianza plena en su Dios. Él sabía que Dios lo iba a librar del mal y tenía una fe genuina. Por eso pudo decirnos: esfuérzate, hey, sigue adelante, tenemos a un Dios grande, sigue adelante. Toma aliento, ten ánimo, sigue adelante. En otras palabras, hermanos, podríamos decir lo siguiente: tú no debes de estar angustiado porque tienes a Dios. No debes de estar desanimado, hermano, porque tienes a Dios. Tú debes de estar disfrutando la vida cristiana, hermano, porque tienes a Dios. No tenemos a cualquier Dios, hermanos, tenemos al Dios verdadero. Amén. Si tu fe, hermano, está puesta en Dios, si tu fe realmente está puesta en el Dios, hermano, verdadero, el Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de los cielos, hermano, esfuérzate y cobre ánimo tu corazón. En estos minutos, hermano, me gustaría ver si realmente, hermano, confiamos en Dios. Así como David expresa esa confianza, hermano, ¿será que nosotros sí confiamos verdaderamente en Dios? ¿Realmente tengo puesta mi fe en lo que Dios dice? ¿Realmente, hermano, podemos decir como David, sí confío en Dios? Quiero que estudiemos, hermanos, en estos minutos cómo se desarrolla esa confianza, esa fe en nuestro interior. Y vamos a ver si realmente confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, Amén. gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hace unos momentos atrás, Señor, que estábamos escuchando lo que tu siervo, Señor, Pastor Galván, traía. Señor, tú sabes que muchos de nosotros ya queríamos venir a tomar decisiones. Y, Señor, pedimos, Señor, que nos sigas hablando, por favor. Todavía queda un mensaje más después de este, Señor, y pedimos que tú nos uses. Usa Pastor Murillo, Señor, también. Y, Padre, pedimos que nos hables, por favor. Gracias porque podemos abrir la Escritura. Te pedimos que nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 10, un versículo muy conocido que usamos para compartir el Evangelio. En Romanos 10, capítulo 10, versículo 10. De hecho, el capítulo 10 en el versículo 9 y 10, yo sé que probablemente usted se lo sabe de memoria cuando estamos compartiendo el Evangelio. Normalmente llegamos y leemos este versículo. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿en dónde, hermano? En tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque
¿Con el qué? Con el corazón se cree, hermano. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo es muy revelador porque nos habla, hermano, de que la fe se desarrolla dentro del corazón. Y Dios nos manda a creer con el corazón, no nos manda a creer solamente como si tú creyeras en algo más, en un personaje, hermano. Nos habla a creer desde adentro de nuestro corazón. Y cuando la Biblia nos enseña sobre el corazón, no está hablando de nuestro órgano vital, hermano. No está hablando de ahí, de nuestra carne en sí, sino de nuestro ser interior. En muchas ocasiones la Biblia habla acerca de nuestro interior usando diferentes palabras. Por ejemplo, a veces usa la palabra alma, en otras ocasiones usa la palabra mente o entendimiento, y en otras ocasiones usa la palabra corazón. Pero todas ellas nos hablan de nuestro ser interior. Y quiero, hermano, que analicemos cómo funciona nuestro ser. Nuestro ser interior, hermanos, es lo que realmente somos. Todo nuestro ser, hermano, está formado por nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Así lo describe la Escritura. En Génesis se nos dice que en la Biblia que Dios formó del polvo de la tierra, hermanos, formó nuestro cuerpo. Por eso algunos hermanos somos un poquito, nos vemos más polvorientos que a otros. Porque somos polvo, hermano. Nuestra carne está hecha de polvo de la tierra. Pero al final todos somos polvos. Pero nuestro cuerpo, hermano, no es quien somos nosotros. Nuestro cuerpo no es quien somos. Si te llegan a amputar una pierna, no es que se perdió 25% de ti. Hermano, tú eres tu ser interior. En Eclesiastés capítulo 12, usted conoce este versículo que nos dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo, hermano, es nuestro caparazón, que es de la tierra. El espíritu es el que nos da vida, que es de Dios, y nuestra alma es quien realmente somos nosotros. Nuestra alma y mente y corazón, hermano, es nuestro ser interior. Y nuestro ser interior, hermano, está formado por algunos aspectos que engloban todo nuestro ser interior. Por ejemplo, en el ser interior se encuentra el intelecto, que es el razonamiento, son los pensamientos, la mente, el entendimiento. De ahí viene el conocimiento. El intelecto nos dice lo que es falso y lo que es verdadero. Otro de los aspectos de nuestro ser interior involucra la voluntad. Incluye aquí las intenciones, lo que da la determinación. Es nuestra voluntad, hermano, la libertad de tomar nuestras decisiones. La voluntad es lo que nos mueve a hacer algo, que esa es la voluntad. Y también, hermano, en nuestro ser interior se encuentran las emociones. Que aquí, hermano, se desarrollan los sentimientos, es algo que te hace sentir. Puede ser algo bueno o algo malo, puede ser agradable o desagradable, pero todos esos tres elementos se encuentran en nuestro ser interior. Nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Ahora, la fe, hermano, se desarrolla en estos tres elementos, en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Y quiero, hermano, tratar de desarrollar cómo es ese proceso a la luz de la Escritura, cómo se desarrolla la fe en nuestro interior. Y si podemos decir, como dijo David, si realmente confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Mira, primero, hermano, la fe se desarrolla en el intelecto. En la parte de nuestro ser interior se desarrolla en el intelecto. Para tener fe en algo, primero debe de haber algo en que tener fe. Es allí donde comienza el proceso. No puedes creer en aquello que no tienes en la mente. ¿Cómo vas a creer en algo que no sabes? No puedes creer en aquello que no conoces. Si primero no viene la información de algo, no podrás creerlo porque ni siquiera tienes el conocimiento. O sea, es algo lógico. No puedes creer en algo que no sabes. No crees en algo que no sabes. Para tener fe en lo que Dios dice, hermano, primero es necesario saber lo que Dios dice. Para tener ese conocimiento, hermano, esa fe en algo, vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de nuestra fe. Cuando fuiste salvo, hermano, alguien tuvo que enseñarte por medio de la Biblia, tuvo que enseñarte acerca del cielo y del infierno. Debiste conocer que tú eres un pecador. Debiste conocer que la consecuencia del pecado es el lago de fuego. Y debiste conocer que Cristo murió por ti para pagar por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó para darte vida eterna. Todo eso tuviste que saber, hermano. No, porque no estamos aquí para repetir oraciones. Estamos aquí para saber lo que Cristo, quiénes somos nosotros, quién es Dios y qué hizo por nosotros. Si nunca hubieras conocido lo que Cristo hizo por ti, ¿cómo hubieras creído? Es decir, ¿en qué hubieras creído si no le hubieras conocido?
Por eso Pablo nos dice, de hecho, en los versículos siguientes, del 13 al 15, hermano, usted se lo sabe. Nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor va a ser salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel de que no han creído? Primero necesitas que creer. Y para creer es necesario primero escuchar. Y para escuchar necesita que haber alguien que predique. Y ese razonamiento lógico del apóstol Pablo, y es muy lógico, obviamente. Una persona no puede llegar a invocar si primero no hay alguien que le esté predicando algo, que le esté metiendo ese conocimiento sobre la verdad de Dios. Y luego, hermano, por ese motivo la fe primero viene al intelecto, por medio de nuestros sentidos. De hecho, en el versículo 17, también lo conoce muy bien usted, así que la fe es por ¿el qué? El oír, hermano. No nos habla, hermano, de simplemente un conocimiento espontáneo. La palabra de Dios tiene que escucharse, tiene que leerse por medio de nuestros sentidos. No puede la fe venir, hermano, sin antes saber lo que Dios dice. Primero hay que meter la información en nuestra mente. La información que debemos de meter para creer en lo que Dios dice, hermano, es la palabra de Dios. Y aquí comienza el proceso, hermano. La palabra de Dios entra en nuestro intelecto por medio de nuestros sentidos. Ahora, usted conoce nuestros sentidos. Tenemos el sentido del tacto, el sentido del gusto, el olfato. Pero lo que usa Dios, hermano, para transmitirnos su palabra, pues es la vista y el oído. Ahorita, hermano, estamos leyendo la escritura y está metiendo información en nuestra mente. Es cierto. Una vez que la información entra en nuestra mente, nuestro intelecto, hermano, recibe el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero que mientras estemos analizando esto, quiero que vayamos viendo un ejemplo, hermano, de cómo se está aplicando esto a lo que creemos realmente. Quiero que me acompañen allí, sin perder ahí, Romanos, en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, en el versículo 1 al 5. Colosenses 3, versículo del 1 al 5. Para ir poniendo un ejemplo de cómo poderlo ir aplicando sobre el concepto acerca de la fe. Dice así es la escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, para creer que Dios quiere que haga tesoros en el cielo y no en la tierra, primero, hermano, debiste de conocer qué es lo que Dios dice. Primero debemos de saber, hermano, si usted no sabía esto, de que Dios quiere que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba, hermano, usted nunca hubiera creído eso. Porque primero tiene que cometer el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Hay dos cosas principales que nos muestra este pasaje. Primero, busca las cosas de arriba. Y segundo, no busque las cosas de la tierra. Hermano, este es un conocimiento que viene directamente de la palabra de Dios. El conocimiento de vivir para Dios y no para el mundo, hermano, tú y yo ya lo sabemos. Lo acabamos de leer. O sea, intelectualmente, hermano, si nunca habías leído esta parte de la Biblia, usted ahora ya sabe intelectualmente, con su mente, que la palabra de Dios dice que Él quiere que vivamos para Él, poniendo nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Intelectualmente todos de aquí lo entendemos. ¿O sí lo entendemos? Hasta este momento, al leer, hermano, hemos metido información a nuestra mente. Ya tenemos algo en que poner nuestra fe, pero ahora viene el siguiente punto en el proceso, hermano. Ya que tienes la información en tu mente, ahora tu mismo intelecto comienza a procesar esa información y trata de entenderla. Ese es un entendimiento intelectual todavía, hermano. Y aquí meditamos la información que hemos recibido de nuestros sentidos. Es decir, leemos y nuestra mente, hermano, capta el mensaje y ahora comienza a entenderlo, a razonarlo. En la meditación, hermanos, es donde viene el aprendizaje. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios y la meditas, aprendes cuál es la voluntad de Dios. Ahora entiendes lo que Dios quiere, pero no puedes entender, hermano, si no lo meditas. Muchos no llegan a este punto, hermano, porque solamente, hermano, escuchan sin meditar. Sí están escuchando muchas veces, hermano. Y mira, muchos cristianos sí escuchan, hermano, pero no meditan. No ponen atención a lo que Dios quiere que entiendan. Jesús lo dijo de esta manera. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen.
viendo no ven y oyendo no oyen. Porque si escuchamos, hermano, si escuchamos que la Biblia dice que Dios quiere que vivamos para Él y no para este mundo. Si lo escuchamos, pero si no lo meditamos, hermano, nosotros tenemos otro dicho en español. Te entra por un oído y te sale por el otro. Es lo que estaba diciendo Jesús. Dios, hermano, no quiere que solo pongamos nuestro oído para recibir la información, sino que la meditemos. Mire, hermano, si siguiendo con este ejemplo de Colosenses 3, una vez que tenemos en nuestra mente la palabra de Dios, ahora comenzamos a entenderla. No, nos hacemos preguntas para generar respuestas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con que debo vivir para Dios y no para el mundo? ¿Qué significará eso? ¿Qué querrá decir Dios con que vivamos para Él y no para el mundo? Nos hacemos preguntas como, ¿qué quiere decir que debo de dejar la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia? Cuando leemos la Escritura, hermano, nos hacemos preguntas y empezamos a meditar. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, en este pasaje no es muy difícil de entenderlo. Si Dios nos dice, hermano, en su palabra que debes de enfocarte en vivir para Él, ¿qué querrá decir Dios con eso? ¿Quién sabe, no? Hermano, realmente no es difícil. Realmente no es difícil. Si Él nos quiere decir eso, hermano, es porque quiere que vivamos para Él. Si Dios nos dice en su palabra que debes de dejar la avaricia, ¿qué crees que querrá decir con eso? Hermano, que dejes de ser avaricioso. Es todo. No es nada difícil, hermano. Dios nos ha dado un intelecto, un cerebro, para que lo usemos. Para que meditemos en eso. La Biblia, hermano, no es difícil de entender. La Biblia no es difícil de entender. Puede que sí tenga algunos aspectos teológicos, a lo mejor un poco complicados, que aparentemente son complicados, pero en su mayoría, hermano, es fácil de comprender lo que Dios nos quiere decir. Solo necesitamos prestar un poco de atención, hermano. Muchos cristianos se frustran porque no entienden la Biblia. Pero ¿cómo lo van a entender, hermano, cuando lo leen solamente 5 o 10 minutos al día? Y si es que la lee, si es que la lee. Hermano, si solo leen por leer, hermano, y no con un fin de entender, pues no lo van a entender. Mira, no se sientan mal, jóvenes. Hace rato que estaba enseñando a los jóvenes, les pregunté, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis? ¿Saben cuántos me respondieron que sí? Ni uno. Ni uno. Hermano, Triste. yo me puse triste. Adultos, imagínense. Y eso es lo que quería decir. ¿Cuántos adultos de aquí han leído la Biblia de pasta a pasta? Sí. Hermano, es que mira, se sorprende y dice, no, es que yo no entiendo la Biblia, hermano. Ni entiendes el panorama bíblico de la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? Algunos simplemente abren la Biblia a ver dónde Dios me guía. Y la abren así sin sentido, hermano. Y hermano, por eso, hermano, si no primero no escuchamos la palabra de Dios, y aparte de no escuchar, no estamos pues meditando en lo que leemos, hermano, ¿cómo va a llegar esa fe? ¿Cómo va a llegar la fe? Primero tiene que ser algo intelectual, hermano, y es lógico, entra la información en nuestra mente y comenzamos a meditarla. La Biblia, hermano, no es difícil de entender. Lee tu Biblia, hermano, con intención y vas a ver que vas a aprender. Pero léela con intención. Mira, jóvenes, les dije hace rato, lee tu Biblia con intención. Tratando de encontrar, hermano, la verdad es que cuando tú te metes en la palabra de Dios, hermano, es algo agradable. Amén. Amén. Así es. Mira, ya que lo entiendes, ahora con el intelecto, con el mismo intelecto, decides si lo crees o lo vas a poner por duda. En este punto, hermano, vas a determinar si lo que entiendes es falso o verdadero. Aquí tenemos que tomar una decisión con el intelecto. ¿Lo creemos o lo dudamos? Las personas que no quieren acercarse a Dios, hermano, no es por un problema de entendimiento. No es un problema de entendimiento, es un problema de incredulidad. Es cierto, es cierto. Hermano, mire, cuando les predicamos el evangelio a la gente, yo siempre trato de ser bien específico. ¿Qué es el pecado en su vida? ¿Qué es la consecuencia del pecado? ¿Y qué es lo que Dios les ofrece? Sí, es. La gente que rechaza a Cristo, hermano, no quedó por mí por falta de explicación. Amen. Y no es porque ellos no entiendan. De hecho, yo siempre les digo, ¿sí entendiste que te vas a ir al infierno? ¿Sí entendiste? Y hermano, los problemas de la Biblia, hermano, que los cristianos no quieren aceptar, no es por falta de entendimiento.
No porque no entendemos, es falta de incredulidad. Es cierto. Es incredulidad, así es. Y es aquí, hermano, donde entra la ayuda del Espíritu Santo. Una ayuda, hermano, que Dios sabía que necesitamos. Mire conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 2, 1 Corintios 2, en el versículo 10. 1 Corintios 2, 10. Dice sí, pero Dios nos la reveló. Mire cómo dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu y el hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, escuche esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, mire, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, hermano, cuando escuchamos y meditamos la palabra de Dios, entonces es cuando aprendemos lo que Dios quiere decirnos. Ajá. Pero para decidir, no estoy hablando de saber lo que Dios quiere, estoy hablando de decidir si creemos o lo vamos a dudar. Y hermano, para decidir si es falso o verdadero, para decidir si lo creemos o lo dudamos, el Espíritu Santo nos trae la revelación. Así es. Nos ayuda a escudriñar, nos hace que sepamos, nos enseña, hermano. Sin la ayuda del Espíritu Santo seríamos como los hombres naturales, Así dice es. aquí. Animales. Sería una locura. Por eso las personas, hermano, que no tienen el Espíritu Santo, no entienden por qué un cristiano hace lo que dice Dios. Puede que entiendan lo que dice la Biblia. No estoy hablando de un nivel intelectual. Porque intelectualmente, hermano, es fácil leer la Biblia y hermano, con un sentido común, con una buena lectura, una buena gramática, pues vas a entender lo que dice la Biblia. Volviendo a nuestro ejemplo, cuando dice poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, hermano, todos los de aquí entenderíamos que es lo que Dios quiere. El creerlo o dudarlo, viene el Espíritu Santo, hermano. Las personas que son incrédulas, las personas naturales, para ellos es locura que des tu diezmo y que des tu ofrenda misionera. Si el dinero, hermano, lo puedes usar para otras cosas, es locura para ellos, es algo loco. Para ellos es locura que alguien deje todo lo que tenía, sus posesiones y comodidades, para ir a otro país a entregar su vida, a compartir el evangelio con aquel que no lo tiene. Para ellos es locura, hermano, privarte de ciertos placeres que puedes disfrutar todos los días. Es locura para ellos. Es una tontería para ellos porque no lo creen, no lo creen. El Espíritu Santo nos enseña lo que es verdadero. El Espíritu Santo nos convence de lo que es justo. El Espíritu Santo ayuda a nuestro intelecto, hermano, a creer lo que la palabra de Dios dice. Mira, hermano, ya que conocemos lo que Dios dice de vivir para Él y no para el mundo, ya entendemos lo que Dios quiere decirnos. Todos de aquí entendemos eso, ¿verdad? ¿Sí lo entienden? En Colosenses 3, capítulo 1 al 5, poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ajá. Hermano, ¿intelectualmente lo entendemos o no? Sí lo entendemos, sí lo entendemos. Sí. Ahora tenemos que tomar la decisión, ¿lo vamos a creer o lo vamos a dudar? Es decir, tener la certeza de que es verdad, que Dios quiere que deje de enfocarme en esta tierra y que viva para Él. Tú tienes que decidir si lo crees o lo dudas. Si tienes el Espíritu Santo, hermanos, es imposible que lo dudes, porque Él te lleva a toda verdad. Si creemos la palabra de Dios, hermanos, lo que estamos haciendo es depositando nuestra fe en Dios. Creemos en Dios y le creemos a Dios. Ahora tenemos una fe intelectual, estamos convencidos, tenemos la certeza de que es así como Dios lo dice. Tenemos la convicción de que la palabra de Dios dice la verdad. Hasta aquí, hermanos, ya tendríamos una fe en que Dios quiere que vivamos para Él. Si la información entró bien a tu mente, a tu intelecto, la meditas y con la ayuda del Espíritu Santo la crees, hasta este momento tú tienes una fe intelectual. Una fe intelectual. Te haré las siguientes preguntas, hermano. ¿Crees que es verdad que Dios quiere que dejes de vivir para el mundo? ¿Tú crees que sí quiere Dios eso? ¿Sí lo crees? ¿Crees que es verdad que Dios quiere que hagas algo para Dios estando en la tierra? ¿Usted lo cree?
¿Cree que es verdad que Dios quiere que dejes el pecado? Hermano, ¿usted cree eso? La mayoría de los cristianos sí creen esto, hermano, porque se encuentra en la Biblia. Ahora, si tú no crees en algo que está en la Biblia, no es porque la Biblia esté mal. En dado caso, hay algo mal dentro de ti, no es porque la Biblia esté mal. Bueno, hasta este punto, hermano, teniendo una fe intelectual, la Biblia describe tu fe como una fe muerta. Así es. Si solo tienes fe en tu mente intelectual, tu fe es como un cadáver, hermano, que no produce nada y necesita otro elemento de tu fe, de tu ser interior para que dé vida. Así es. La fe cobra vida, hermano, con la voluntad. Recuerda, nuestro ser interior está el intelecto, la voluntad y las emociones. Nuestro intelecto, hermano, entra y razona y decide creer o dudar. Pero nuestra voluntad, hermano, se necesita para cobrar vida. Es necesario poner en práctica nuestra fe intelectual. En Santiago, hermano, capítulo 2, mire lo que dice, muy famoso el pasaje Santiago 2:17. Santiago 2:17 nos dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira, hermano, Santiago nos aclara que una fe que no te lleva a obrar es una fe muerta. Si tu fe intelectual, la fe que tienes en tu mente, no la pones en práctica, hermano, simplemente quedó como una fe muerta. La fe viva no se demuestra con lo que dices, hermano. La fe viva no se demuestra con lo que dices, se demuestra ni con lo que piensas, sino con lo que haces. No es suficiente decir que crees, es necesario poner en práctica lo que dices creer. Tenemos en nuestro ser interior, hermano, la voluntad de poner en práctica la fe intelectual. Nuestra fe intelectual debe de cobrar vida, hermano, con nuestra voluntad. Y nuestra voluntad, hermanos, es nuestra libertad de decidir si obedecer o no obedecer. Es una decisión que tenemos que tomar. La decisión de si solo dejamos en nuestra mente o lo vamos a llevar a la práctica. La fe viva es creer en Dios y creerle a Dios y al mismo tiempo obedecer a Dios. Hermano, la fe no simplemente, hermano, es algo que tú crees intelectualmente. Hasta ahí es una fe muerta. La fe viva, hermano, es aquella que te mueve a hacer algo por Dios. Amén. Siguiendo con nuestro ejemplo, hermano, al creer que Dios te ha mandado vivir para Él, al creer que Dios te ha mandado vivir para Él, como todos confesaron aquí, es una fe intelectual, pero por tu voluntad puedes darle vida a esa fe intelectual. Es decir, hermano, para saber si una fe es verdadera, tú no solo vas a decir que crees, sino que ahora lo vas a poner en práctica. La fe intelectual es la que nos hace, hermano, creer en nuestra mente que es verdad que Dios nos ha mandado a ir a compartir el evangelio, por ejemplo. Pero la voluntad es la que nos hace salir y predicar el evangelio. Amén. No creerlo solamente con nuestra mente, sino nuestra voluntad nos lleva a practicar eso que creemos. Si creemos que Dios ha dicho, hermano, que debemos apoyar la obra de Dios, pues es una fe intelectual. Pero la voluntad le da vida a nuestra fe, hermano, poniendo en práctica, apoyando la obra de Dios. Si crees intelectualmente que Dios quiere que le sirvas en la iglesia, por tu voluntad tendrás la oportunidad de practicar lo que dices creer. Es decir, hermano, el leer la Biblia nos trae en nuestra mente las verdades bíblicas. Lo meditamos y ahora tú decides si lo crees o no lo crees. Pero, hermano, eso es una fe intelectual. La fe, hermano, que nos habla aquí Santiago es que no nos está hablando de una fe, hermano, que primero haces y luego crees. Nos está diciendo que la fe debe de producir algo. La fe produce algo. Mientras lo tengas solo en tu mente y no lo practiques, esa es una fe muerta, hermano, es una fe falsa. Y mire, en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2, hermanos, es un buen ejemplo para ver todo esto que estamos viendo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, mire lo que nos dice esta escritura. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Cuando unes lo intelectual, hermano, cuando unes lo intelectual con la voluntad, se produce una fe viva. Y a su vez, hermano, escucha esto, a su vez activa una emoción. Recuerda que nuestro ser interior está conformado por nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Cuando unes lo intelectual con la voluntad, hermano, produce algo.
y es una emoción. Dice la Escritura, mira cómo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, hermano, lo que nos dice este versículo, dice primero, no os conforméis a este siglo. Esta frase nos habla de no adaptarnos al modo de pensar, hermano, al modo de pensar del mundo. Es no vivir por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios dice. Mira, dice, no te conformes a este siglo. No conformarnos a este siglo también es un mandato para conformarnos a la voluntad de Dios. Es decir, no conformarnos a algo para conformarnos a otra cosa. No adaptarnos al mundo, sino adaptarnos a lo que Dios quiere. Amén. ¿Y cómo haremos eso? Bueno, sigue diciendo el versículo. No te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, hermano. De algo que está pasando aquí adentro. De algo que está pasando aquí. Esto nos habla de algo que debe estar pasando en nuestra mente, en algo intelectual. La manera de que no nos vamos a adaptar al pensamiento de este siglo es renovando nuestra mente, hermano, nuestro entendimiento. Es decir, quitando lo que nos dice el mundo, quitando de nuestra mente, de nuestro intelecto, aquello que el mundo nos ha dicho y meter, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Primero tenemos que poner la palabra de Dios en nuestra mente por medio de nuestros sentidos. Después tenemos que comprender lo que Dios quiere decirnos, es decir, entender. Y ya que comprendemos lo que Dios dice, ahora tomamos la decisión de creer la verdad de Dios. Una vez creído lo que Dios dice, hermano, ahora tenemos una fe renovada. Una mente renovada. Dejamos de creer los conceptos que el mundo había puesto en nuestra mente y ahora pusimos los conceptos de Dios en nuestra mente. Y decidimos creerlos. La única manera de dejar de pensar como el mundo piensa, hermano, es metiendo nuevos pensamientos y creerlos. Mire, esto nos habla de nuestra mente, hermano. Nos habla de que tu mente, hermano, tiene tantas cosas que el mundo te ha enseñado. Tiene tantas cosas. Te ha dicho cómo manejar tu dinero. Te han dicho cómo debes de manejar tu familia. Te ha dicho cómo debes de vivir en esta tierra. Y eso el mundo nos lo mete, hermano, en nuestra mente. Es verdad. Y por eso el apóstol Pablo dice, mira, tienes que renovar tu mente. Tienes que renovar tu mente. Y hermano, si vamos a quitar los conceptos equivocados del mundo, es porque vamos a meter los conceptos correctos de Dios. Amén. En nuestro ejemplo, hermano, el mundo había implantado en nuestra mente que debemos de vivir por nosotros mismos, buscando nuestro propio beneficio. El mundo es lo que nos dice, vive para ti, ¿por qué vas a vivir para otros? Pero ahora Dios ha puesto en nuestra mente por medio de su palabra que hay que vivir por otros. El mundo nos dice, hermano, que si tú das para la obra de Dios te vas a quedar pobre. Pero por medio de la Biblia creemos intelectualmente que si damos, hermano, Dios nos da más. El mundo dice que si vives para este mundo serás feliz. Pero cuando estudiamos la Biblia entendemos y creemos que debemos de vivir para Dios. Hermano, la palabra de Dios es indispensable para renovar nuestra mente. La palabra de Dios. Deja de creer lo que el mundo dice, hermano, y cree lo que la Biblia dice. Mira, hermano, lo que pasa después que decides de creer lo que Dios dice. Estamos viendo el proceso. Primero, lees tu Biblia. Quita los conceptos falsos del mundo. Mete lo que dice la Biblia en tu mente y créelo. Lo empieces a creer. Pero, hermano, dice el siguiente pasaje, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hermano, intelectualmente ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Intelectualmente, todos los que estamos aquí, hermano, ya sabemos lo que Dios quiere. Ya sabemos. Ya tenemos una fe intelectual en lo que Dios quiere, pero ahora esa fe debe de comprobarse. Amén. Dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. La manera en que lo vamos a comprobar es por medio de nuestra voluntad. El comprobar lo que ya creemos es lo que le da vida a nuestra fe, hermano. Comprobar es poner en práctica aquello que creemos intelectualmente. Mire, hermano, muchos cristianos nunca han comprobado que hablarles de Cristo, hermano, a las personas les da salvación. Si alguien invoca el nombre del Señor, hermano, muchos nunca lo han comprobado. Dicen que creen que el Evangelio tiene poder, pero nunca han comprobado, hermano, compartir el Evangelio con una persona, invitarlos a que invoquen el nombre del Señor, porque sí lo creen intelectualmente, pero no lo comprueban, hermano. Muchos creen que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que el mundo sea salvo por él, pero nunca le han compartido el Evangelio a él. Porque solo tienen esa creencia en su mente.
Solo tienen una fe intelectual, una fe muerta. Muchos cristianos creen intelectualmente que leer la Biblia es alimento para su vida espiritual, pero no la leen. Cierto. No la leen. Tú crees intelectualmente, pero esa es una fe muerta. No la lees. Tú crees, hermano, que Dios quiere que vivas para Él, pero no estás haciendo nada para servirle. Cierto. Porque solamente es una fe intelectual. Es verdad. No te has atrevido a comprobar aquello que está en tu mente. Tienes una fe falsa, hermano. Una fe muerta. Bueno. Y luego sigue diciendo el versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y mire, agradable y perfecta. Amén. Hermano, la voluntad de Dios es agradable. Amén. Cuando crees intelectualmente y obras voluntariamente, se produce una fe viva y experimentas una emoción. Sí, amén. Voy a volver a repetir eso. Cuando crees intelectualmente y obras voluntariamente, se produce una fe viva y experimentas una emoción. La fe viva, hermano, produce una emoción en tu ser interior. La emoción que se experimenta por la fe viva, hermano, se convierte en algo que es agradable, dice aquí el apóstol Pablo. Algo que es agradable. Cuando compruebas lo que crees intelectualmente, te das cuenta que hacer la voluntad de Dios es algo agradable. Cuando no solo crees en tu mente, sino que practicas aquello que crees, al hacerlo, hermano, lo puedes disfrutar. Mire, el salmista lo dijo de esta manera, David lo dijo de esta manera, fíjese lo que dice. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese lo que dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No dijo que solo creer en la voluntad de Dios le agradó, sino el hacer la voluntad de Dios le produjo una emoción agradable. Amén. Al hacer la voluntad de Dios, hermano, trae consigo un sentimiento agradable, a tal grado que lo puedes disfrutar. Cuando se comprueba la voluntad de Dios, hermano, se genera un gozo en tu interior. El gozo se encuentra en practicar aquello que crees de la palabra de Dios, hermano. Aquí está la razón por la que vives desanimado, sin gozo, sin deseo de servir a Dios, aburrido de las cosas de Dios, indiferentes a la obra misionera. No ganas almas, hermano, no das las obras a la obra de Dios, hermano, porque no hay gozo en tu interior, porque no compruebas lo que Dios dice. Hermano, nunca vas a tener gozo si no compruebas aquello que crees intelectualmente. Hermano, esa es la realidad. ¿Por qué viven cristianos desanimados? Es cierto. Porque hay cristianos que no hacen nada para la obra de Dios. Hermano, no hay gozo en tu corazón. No hay gozo, hermano. En el mandamiento está el gozo. En el mandamiento. Una fe intelectual que tú crees, que tú dices, si dice la Biblia esto, compruébalo y vas a ver si no hay gozo en tu vida. Hay gozo, hay gozo. Amén. Vives de esa manera porque no hay algo en tu vida que esté produciendo aquello que es agradable. Primeramente, hermano, o no, si te puedo decir, hermano, si no eres salvo, nunca vas a poder experimentar el gozo de la vida cristiana. Es imposible. Porque para ser salvo, hermano, necesitas que tener una fe en tu intelecto. Y esa fe llevar a la práctica por medio de la voluntad. El apóstol Pablo dijo de esta manera en Romanos 10, para ser salvo hay que creer con el corazón. Sí, hay que creer con el corazón, pero luego dice, y confesarlo con tu boca. Eso nos habla de algo, hermano, que tienes que entregar, algo que tienes que hacer. Amén. Y no estoy hablando de obras, hermano, la fe no es por obras. La salvación no es por obras. Pero él también dijo, para ser salvo, tienes que escuchar, después tienes que creer, y por último tienes que invocar el nombre del Señor. Tal vez solo has llegado al punto de que entiendes el Evangelio y crees en Dios, pero la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Si tú crees intelectualmente, ya llegaste a nivel de demonio. Ya estás ahí. Pero tú necesitas poner tu voluntad en arrepentirte, cambiar de manera de pensar, invocar el nombre del Señor para poder ser salvo. Mira, hermano, yo no estoy diciendo que una oración te salva. De hecho, más adelante, en Mateo capítulo 7, en el versículo 22, algunas personas dijeron, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor. Y dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No es por repetir una oración.
Sino primero tiene que haber una creencia, hermano, y decidir entregar tu vida a Él. Jesús siempre dijo, venid a mí, venid a mí. Luego dice, yo soy la puerta, aquel que por mí entrare. Es una invitación que Dios nos hace, hermano, no solamente intelectual, sino de venir a Él, de entregar nuestra vida a Él, de que de verdaderamente digamos, yo creo en Jesucristo y por eso me voy a entregar a Él. Mire, por eso creemos que el bautismo, hermano, el bautismo es inmediatamente después de la salvación. Porque, hermano, el bautismo no te salva. Pero un salvo, hermano, yo creo que se quiere bautizar. Amén. Si tú no te has bautizado, hermano, tú no me estás creyendo intelectualmente. Cristo dijo, venid a mí, entrar por la puerta estrecha, bebe mi agua, come mi carne, bebe mi sangre. Necesitas que creer en el corazón. Te aseguro, mira, te aseguro, si tú haces eso, lo que vas a producir es una fe viva y vas a experimentar una emoción agradable dentro de ti. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos experimentado el gozo de la salvación. Amén. El primer amor. Amén. Mira, ahora, hermano, tal vez ya sea que seas salvo, ya sea que seas salvo tú, y el único que gozo con el que vives es saber que tienes la salvación. Pero si pocas veces meditas en eso, por eso andas desanimado, sin ánimo, sin gozo en tu vida. Porque no hay nada más en tu vida que esté produciendo aquello que es agradable y que puedes disfrutar. Hermano, no experimentas la gratificación que viene de Dios porque crees lo que la Biblia dice. Pero solo con una fe intelectual, hermano, es una fe muerta. Tu fe, hermano, solamente la tienes en la cabeza. Solamente la tienes aquí. Por eso Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No, las obras no salvan. A nadie va a salvar. Hermano, pero una fe verdadera, hermano. No una fe intelectual. Una fe verdadera obra, hermano. Y aparte produce algo que es agradable. ¿Tú crees que lo que la Biblia dice, hermano? ¿Tú crees? ¿Es en serio? Está bueno. Está bueno. Hermano, ya despiértate. Amén. Si crees verdaderamente lo que dice la Biblia, Está bueno. Está bueno. lo tienes solamente aquí en tu mente. Pero por eso muchas personas, de teólogos, hermano, que simplemente tienen la información en su mente y no hacen nada para Dios. Es una fe muerta, una fe intelectual. Son las dos razones por las que no estás disfrutando la vida cristiana. Hay dos razones solamente por las cuales no estás disfrutando la vida cristiana. Bueno, la vida cristiana es agradable. Amén. No es aburrida, pero hay dos razones si tú la miras así, la vida cristiana. O no eres salvo, Ajá. o no eres salvo, Sí. o porque no estás comprobando aquello que has creído intelectualmente. Sí, amén. No lo estás Amén. practicando. Mira, si tú quieres disfrutar la vida cristiana, comienza a practicar aquello que crees intelectualmente. amén. Te aseguro, como dijo David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No el creer, no el saber, el hacer tu voluntad. Me ha agradado. Amén. Algunos de ustedes, hermano, tal vez nunca han experimentado el gozo de predicarle a una persona y ver que decide entregar su vida a Cristo. No lo has experimentado porque solo lo crees con tu mente, pero no lo compruebas. Muchos dicen, yo voy a hacer lo que dice la Biblia hasta que me nazca. Hasta que me nazca. Hermano, déjame decirte, eso nunca te van a hacer. Nunca te van a hacer. Lo único que te van a hacer es lo que le nace hacer a tu carne. Por eso el apóstol Pablo nos dice, mira, no satisfagáis los deseos de la carne. Antes bien se llenos del Espíritu Santo. Y luego nos dice, mira, el Espíritu Santo y la carne, hay una pelea ahí entre ellos. Lo que más alimentes, hermano, ¿qué crees que te vas a levantar? Si no te levantas leyendo la Biblia ni orando, en todo el día, ¿qué crees que vas a pensar? No te van a hacer. No te van a hacer orar, hermano. No te van a hacer orar, no te van a hacer leer la Biblia, no te van a hacer ser fiel a la iglesia, no te van a hacer salir a las calles y predicar el Evangelio. No, pues muchas personas, usted sabe, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, no, es que yo voy a la iglesia hasta que me nazca. Nunca les van a hacer. No, yo voy a ir a ganar almas para cuando me nazca, yo no soy hipócrita. Nunca te van a hacer, hermano, nunca te van a hacer. El gozo viene después de que obedeces. El gozo, mire, ¿cuántas veces yo no he querido ganar almas? Salir a tocar puertas.
mejor te quedas ahí acostado con tu familia. Pero cuando tú lo obedeces, hay algo gozoso. Y más cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo hasta en el cielo, hermano. Y uno se pone gozoso. Uno se pone gozoso. Primero viene creer intelectualmente y obedecer voluntariamente, y después viene el gozo. Atrévete a comprobarlo, hermano. Comprueba aquello que ya crees intelectualmente, ya lo crees. Ahora compruébalo. Compruébalo, hermano. No solo tengas una fe mental, dale vida a tu fe. Si solamente tienes una fe intelectual y no la compruebas con tu voluntad, nunca vas a poder disfrutar la vida cristiana. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Recuerda lo que Josué, Dios le dijo a Josué allí en Josué 1:8? Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego nos dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y luego qué dice? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, ¿sabes lo que Dios le está diciendo aquí? Le dice, lee la Biblia y medita en ella. Lee la palabra de Dios y medita en ella. Intelectualmente. Léela y medita en ella. Y luego le dice, guárdala y haz lo que dice, la voluntad. Intelectualmente, luego la voluntad y luego entonces. Es decir, hasta entonces. No antes, no antes. Hasta entonces vas a prosperar y todo te saldrá bien. Algo como una emoción, algo agradable. En otras palabras, cree lo que la Biblia dice, pero dale vida a tu fe haciendo lo que crees, y cuando lo hagas, experimentarás la emoción de que todo te saldrá bien. Sí, amén. Todo mandamiento, hermano, trae una experiencia agradable. Sí, Todo mandamiento. Pero lo tenemos que creer con nuestro intelecto y comprobarlo con nuestra voluntad para poder experimentarlo. Hermano, en el mandamiento está el gozo. sí, amén. En el mandamiento está el gozo. Hermano, yo lo más te quiero animar a que puedas comprobar aquello que crees. El mensaje se llama, comprueba lo que crees. Está bueno. Comprueba lo que crees. Tú ya no necesitas, hermano, tú ya no necesitas mucho conocimiento. Y yo no estoy diciendo en contra de que no leas la Biblia. Estoy diciendo que ya sabes mucho para ponerte a hacer algo con lo que ya sabes. Lo que tú necesitas es tener la voluntad de comprobar aquello que ya crees con tu mente. Sí. No te quedes, hermano, con una fe muerta. Actívala y dale vida. Comprueba tu fe, hermano, y experimenta el gozo de hacer la voluntad de Dios. Te animo, hermano, a que no solo creas la Biblia con el intelecto, decida ponerla en práctica. Toma la decisión de comenzar a vivir para Dios. Toma la decisión de ser un verdadero cristiano. Comprueba por ti mismo, hermano, aquello que ya crees con tu mente. Atrévete a comprobar, hermano, que si compartes el evangelio alguien va a ser salvo. Atrévete a comprobar lo que ya crees con el intelecto. La única manera en que puedes disfrutar la vida cristiana es por medio de tu ser intelecto. Intelecto más voluntad produce, hermano, una emoción. Lo que crees con tu mente, compruébalo practicándolo y producirá una fe viva. Y a su vez experimentarás una emoción agradable. Hermano, ya basta, hermano. No tienes que andar batallando contigo nadie. Nadie tiene que estar ahí arriándote. Hermano, ya tienes tantos años en el cristianismo. Ya tienes tanto conocimiento. Tú puedes ir a pastorear una iglesia ya. Pero ¿cómo vas a hacer algo, hermano? Ya basta, hermano. Ya ponte a hacer algo. Comprueba aquello que ya sabes, hermano. Deja de decir, no, pues en la iglesia le falta conocimiento. Tú ya puedes dar la escuela dominical. Pero te falta hacer algo para Dios. Algo es algo, compruébalo. Si estás desanimado, mira, toma este reto. Comprueba lo que ya crees. Y vas a sentir el gozo de la vida cristiana. Hermano, yo estoy feliz sirviendo a Dios. Estos meses, hermano, han sido de más. Mire, yo encuentro mi delicia en la Biblia cuando, hermano, no más ora. Eso es otro tema de la oración, pero ya vamos a terminar. Pero, hermano, por mínimo tienes que orar, mínimo, una hora por día. Mínimo, mire, si usted es como yo, a los 15 minutos apenas me estoy tratando de concentrar. Y hermano, vive una vida cristiana, hermano, para Dios. No estés un pie aquí y otro pie acá, entrégate, compruébalo. Amén. Nada más que
quería animarlos. Amén. 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 Hay más desanimados que nunca. Sí, amén. Mucha teoría y poca práctica. Así le pondría esa predica. Cristianos llenos de Biblia y poca acción. ¿Verdad? Todos están en el plan de salvación, pero nunca le dan el evangelio a nadie. Son como esos estudiantes de colegios bíblicos que salen y no saben ni dar el evangelio a nadie. Y no saben qué es el Dan evangelio. los cachetados, ¿no? Sí, amén. Ay, hermano. Yo hasta me quería aventar allá abajo de la mucha pedrada. Pero es buena, ¿no? Es necesaria. Les voy a contar una anécdota. Yo hace ya como más de 28 años, no sé cuántos años, no más, como 30 años. Pues yo no sé ni cuántos años. Era como en los early 90s. Estaba chamaco todavía y fui a la escuela para aprender aire acondicionado. Desde entonces soy técnico de aire acondicionado. En esa escuela, en aquel tiempo era una escuela muy famosa, era la mejor escuela de Estados Unidos en aire acondicionado. Le sacaban un ojo de la cara para ir ahí. En esa clase entramos como 300 estudiantes. Cuando llegamos ahí no cabíamos en los salones, no cabíamos en las puertas. Y para no hacerte la larga, cuando salimos, solo salimos con unos 100 graduados. De esos 100, nada más como 20 conocí que estaban trabajando. Y de esos 20 ya nomás hay como unos 3. Se asemeja algo así como los cristianos, ¿verdad? Era mi pastor, nos metió en el instituto. Yo era en el instituto como 7 años, porque no me dejaba ir. No me quería dejar ir mi pastor, hermano. 7 años de instituto, y dice, está bien. Hasta que un día que me habla el Señor y dice, no, le dije, pastor, ahora sí ya me quiero ir. ¿Verdad? Porque yo no fui al instituto porque quería pastorear, hermano, simplemente quería aprender. Pero un día dije, pastor, bueno, pues ¿para qué me está enseñando si no quiere que me vaya, ¿no? Dijo, pues usted me dijo que no se quería ir. Pero, hermanos, llenarse de la palabra del Señor tiene un propósito. Yo no le quiero agregar mucho a la predicación del pastor, pero uno aprende la palabra de Dios para llevar el evangelio a toda criatura, para discipular, para enseñar al hermano, a la hermana, ¿verdad? ¿Están conmigo? Es necesario, es necesario. Dios no nos llamó para no hacer nada, es un propósito que hay en cada uno de nosotros. El más joven al más viejo, el niño hasta el anciano. Pero, bueno, tenemos, no sé qué tenemos, hermanos, uno especial. ¿Qué tiene ahí, hermanos? Ahí tiene su... No le dejé Un himno. un himno. Vamos sacando los billetes.